Bueno, hermanos, miren, el mensaje de hoy está titulado Evitando juzgar según las apariencias. O sea, no juzgue según las apariencias, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos trae hoy. Nos vamos a pasear así por la Escritura para que ustedes vean qué es lo que el Señor quiere que nosotros hoy sepamos o que recordemos, ¿verdad? Bueno, fíjense, vamos a irnos al libro de Juan, capítulo 7, versículo 24. Cualquier versión es igual, es palabra de Dios y en el nombre de Cristo, amén. Dice así, dejen de juzgar, no lo hagan, eviten, dejen de juzgar por las apariencias. Más bien, cuando ustedes juzguen de manera correcta. Déjense de juzgar por las apariencias. Ahora, ¿qué son apariencias? ¿Qué es una apariencia? Mire, las apariencias son las características externas, ¿sí? ¿Sí? Como uno está pintado externamente, lo que usted puede ver, el exterior, eso es la apariencia. Como decían por ahí, el carapacho, ¿verdad? El armazón, la carrocería, esa es la apariencia, ¿sí? Y muchas veces, ¿cómo nos dejamos ver por las apariencias? Porque nuestros ojos llegan hasta ahí, por las apariencias, por lo externo. Y yo les voy a contar después, por las apariencias externas, cómo nos llevamos chascos en la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos rápidos para lanzar para cuestionar, para dar una opinión sobre alguien. Y a veces no nos consta de esa persona. Como dice mi mamá, no tiene los pelos en la mano para decir, estos son pelos de la puerca, ¿verdad? Pero nos dejamos llevar porque somos todavía de esa naturaleza humana, ¿verdad? Y como la naturaleza humana es imperfecta, pues caemos en eso. Entonces, miramos lo que está delante de nuestros ojos. Ahora, cuando nosotros hablamos de la palabra juzgar, quiere decir que usted está dando está emitiendo una opinión, un juicio de algo, de alguien, sin tener elementos suficientes o pruebas que confirmen el argumento. Y muchas veces está uno así medio dormido, y viene un hermano y le dice, hermano, ven acá. Mire, hermano, le tengo que contar un cuento, mire, un chisme, ¿sí? Pero eso sí, usted y yo como una tumba, porque aquí no va a salir. Mire, esto es en grado 33, cuidadito, porque hermano querido, yo se lo estoy confiando en usted, ¿sí? Porque usted a mí me da confianza, ¿eh? Mire, hermano, mire, resulta ser que Pedrito viene siempre con la misma camisa. Usted no se ha dado cuenta, hermano. Y mire, y esa misma camisa, la dominguera, y no se la quita. Y mire, y el hermano aquel se viste de este color y se pone del otro color, y ese hermano se peina de esta forma y no se peina de esta forma, y ese hermano camina de este lado y camina de este, y empezamos a lanzar todo tipo de rumor. Todo tipo de rumor. Y al juzgar, que la palabra de Dios se refiere, es al juzgar negativamente, de manera destructiva, de manera divisoria. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros juzgamos muchas veces, o muy poquitas veces, cuando usted juzga a alguien o emite una opinión favorable, pues usted está diciendo, cónchale, ese hermano, o es tal persona, oye, Pedrito, mire, Pedrito se viste bien, Pedrito habla bien, ese hombre cómo se comporta, mire, en el hogar es una maravilla, como profesional es una maravilla, como profesor todo el mundo le entiende, ¿sí? Eso está bien, siempre y cuando tampoco no se le sube a usted el orgullo, ¿verdad? Y la vanidad y esa cosa también, ¿no? ¿Sí?
Ahora, al juzgar, al cual se refiere la palabra, es a juzgar negativamente, de manera destructiva, para usted destruir una personalidad, para usted va a hablar mal de un hermano o de una persona con opinión negativa, ¿sí? Y ahí es donde el Señor quiere que en esta mañana nosotros entendamos el mensaje, ¿sí? Porque cuando hablan de manera constructiva, ¿sí? Pues bueno, está bien, oye, sí, es una opinión buena para esa persona, ¿verdad? Pero ya el juzgar negativamente trae consecuencias. Y entonces fíjese, mire lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 13. No se fijen solamente por la pinta, ¿sí? Por lo externo, porque es como somos dados, ¿verdad? Y entonces el hermano que le dice al otro, la persona que le dice al otro, mire, y pasó esto y pasó aquello, y ese hermano es así, ese hermano es media doctrina, ese predicador que viene, ese es media falsa doctrina y toda esa cosa. Y entonces le dice, gracias hermano, que el Señor te bendiga por haberme dado ese cuento. Bueno, y entonces se va confiado y se va aquel confiado como que se hicieron tremenda obra. Que el Señor me lo bendiga por usted darme ese chisme. Amén. Bueno, fíjese, ¿qué dice Romanos capítulo 14, 13? Dejemos de criticarnos. ¿Qué hay que dejar? Hay que evitar, no lo hagamos. Dejemos de criticarnos los unos a los otros. Mejor en vez de criticar, de estar criticando, ¿qué es lo que tienen que hacer? Mejor tratemos de no hacer que por culpa de nuestras intenciones, un seguidor de Cristo peque o pierda confianza en el Señor. Usted no puede ser piedra de tropiezo para ningún hermano. Usted con su testimonio, usted no debería más bien atraer, no debería destruir, ¿sí? Y en vez de estar levantando falsos argumentos, mejor dedíquese a tratar, ¿sí?, de no juzgar. No se deje llevar por la pinta, por las apariencias. Ustedes tienen que dejarse llevar por el corazón de la persona, por lo que está adentro, ¿sí? Amén. Y dejen de levantar comentarios destructivos, ¿sí? Fíjense lo que dice sucedió de verdad eso, sucedió de verdad. Mire, Santiago 4:11, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice, hermanos, a la iglesia le está hablando, ¿verdad? Hermanos, no hablen mal de los demás, no murmuren, no calumnien, no sean habladores, ¿sí? No hablen mal de los demás. La gente, no hable mal de la gente. El que habla mal de otro o lo critica es como si está criticando la ley del Señor. Lo que ustedes deben hacer, en vez de ponerse a criticar a la gente, es obedecer la ley de Dios y no criticarla. Obedecer la ley de Dios y no criticarla, ¿sí? En Juan 7:24 dice, en Juan 7, capítulo 7, versículo 24 dice, no digan que algo está mal solo porque así les parece, ¿sí? Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que así es, ¿sí? Oye, mire, y bueno, ¿quién de aquí no se ha puesto con un chisme antes? Pues solamente yo, ¿verdad? Bueno, mire, entonces, ¿y por qué levantar a veces uno calumnia y uno sabía? Fíjese, en la universidad, por ejemplo, en la universidad le decían a uno cuando uno estaba empezando el semestre con tal materia, mosca con ese profesor, ya lo ponían a uno de sobreaviso.
moja con ese profesor es medio yo no sé qué, ese profesor es medio pirata, el profesor es medio no sé qué, ese profesor corrige mal, ese profesor corrige bien, ese profesor yo no sé qué, ese profesor es una operación yo no sé qué, ya le tiraban un perjuicio negativo al profesor. Y cuando uno lo conocía ya con el tiempo, uno decía, para concha, a la gente sí le gusta hablar tonterías, ¿no? ¿Sí? A la gente sí le gusta hablar tonterías, ¿no? Y es así, hermano. Bueno, lo que estamos habíamos hecho cursos de chisme, chismólogos, ¿sí? Chismólogos somos nosotros aquí. Ya no lo hacemos, ¿verdad? Ya no lo hacemos. Y si usted hace un comentario de una persona, ¿sí? Usted lo hace con la manera, mirándonos ya desde este punto de vista, de corregirlo. Porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñar a la gente la verdad. ¿Para qué más? Para corregirla. Hay que corregirla, ¿sí? Se corrige con amor, ¿sí? ¿Sí? Corregirla. Cuando la gente está equivocada, no, hermano, así no es, ¿sí? ¿Y para qué? Para saber cómo vivir como el Señor manda, no como el mundo manda, amén. Y para reprendernos, ¿sí? No, hermano, así no se hace, no, hermano, a mí no me gusta el chisme, a mí no me gusta esto. O si yo veo una opinión del hermano, le digo yo, mire, hermanito, ven acá. Cónchale, por ahí están diciendo, mire, hermanito, entre nosotros por ahí están diciendo que usted tiene una sola camisa, la dominiquera. Mire, yo le voy a regalar una camisa, porque la gente que lo critica a usted no le trae una camisa. ¿Ah? En vez de perder el tiempo con la misma camisa que el hermano, traen una camisa nueva. Amén. Y se evitan de estar diciendo o levantando malos testimonios de esa persona, hablando por atrás. ¿Sí? Entonces fíjense, ya se va a poner bueno también. Ok, entonces juzgar a alguien por dar un juicio sin tener los argumentos, bueno, es algo que el Señor no nos manda, ¿verdad? Y entonces, pero ¿de dónde nace eso de querer destruir el buen nombre, la personalidad de la persona? Nace de un corazón que tiene odio, que tiene resentimiento, que tiene envidia, y para ustedes contar, como dice la palabra de Dios, lo que hay en el corazón. ¿Ah? Como, fíjese, hay un dicho que dice así, mire, a quien me juzga, le digo esto, le presto mis zapatos para que ande en el camino que yo he tenido que andar o caminar. Y le presto mi maleta para que cargue con todo el peso que he tenido que soportar. Entonces, ¿por qué te pones a hablar mal de mí? Y bueno, y fuimos, mire, y a veces nos llegaba y en vez de contener nosotros lo que hacemos es en todas direcciones lanzamos ese chisme. No nos importa. Bueno, en mi tiempo, cuando usted lanzaba un chisme, tenía el agraviado y le decía, bueno, porque tú estabas hablando cosas mías. ¿Y qué era lo que le daba a uno? Un tecarazo, ¿verdad? Un golpe. Y hasta ahí llegaba uno y ahí se quedaba uno tranquilo, ahí, ¿eh? ¿Sí? Había algo que lo detenía ahí. Y cuidado, yo te vuelvo a ver si tú me estás hablando cosas de mí. Y a veces uno era peor que la persona, ¿sí? La camisa dominguera, tú tienes el pantalón dominguero, tú tienes los zapatos domingueros. ¿De qué hablas tú entonces, chico? ¿Ah? ¿De qué hablas tú? ¿Ah? Pero fíjate cómo está tu corazón, ¿no? Cómo hay odio, cómo hay resentimiento, cómo hay envidia. ¿Ah? Fíjense, entonces, ahora, cuando criticar, un sinónimo también de criticar es murmurar, ¿verdad? Y fíjense, el murmurar también, criticar, murmurar, tiene varios sinónimos. Está el sinónimo de chisme,
está el sinónimo de rumor, está el sinónimo de cuento, está el sinónimo de habladuría. Usted sí habla, pero... Oye, usted tiene ese hipogloso, ese nervio que le da inervación a la lengua, así, mira, la lengua es así. Oye, conténla, tenga dominio propio, un fruto del Espíritu que debemos tener. Contrólese, frénese. Amén. Y entonces fíjense, ¿qué es murmurar? Y vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios de murmurar. Fíjense, murmurar, hablar mal de alguien manifestando queja. ¿Qué es una queja? Descontento, disgusto por algo, sin que la persona en cuestión esté frente a usted. Usted está hablando por detrás de la persona. Está hablando por detrás de la persona. La persona, en vez de ser usted valiente y decírselo así, usted habla por detrás de la persona. Fíjese, en la palabra de Dios, en el Viejo Testamento, en el libro de Números, capítulo 12, versículo del 1 al 16, está esta historia de reflexión de la murmuración. Fíjense, yo lo voy a leer por acá. Mire, dice: María y Aarón, los dos hermanos de Moisés, murmuraron contra Moisés. Sí, Números 12, capítulo 1 al 16. Dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. No es una mujer cusita, ay, qué cusita tan bonita, no. Ay, qué cosita tan chiquita, no es una cosita pequeña, sino en otras versiones también le dan el nombre a esta mujer cosita de una mujer etíope. ¿Sí? Una mujer etíope. No cosita pequeña, ay, qué cosita tan bonita, no. Es una mujer etíope, ¿verdad? Entonces fíjense, a María y Aarón hablaron contra Moisés, o sea, no estaba en presencia de Moisés, hablaron por atrás, como dice, a causa de la mujer cusita que había tomado como mujer, como esposa. Y decían, ¿qué decían María y Aarón? Solamente por Moisés he hablado. ¿Ha hablado Jehová? No, ha hablado también por nosotros. Y el Señor los oyó, ¿sí? Y el Señor los oyó y les dice a María y a Aarón: Moisés era un hombre muy manso, muy humilde, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Llamó a Aarón y a María y se acercaron ambos. Y Jehová les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él en visión y en sueños le hablaré. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablé con él claramente y no con enigmas, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés y Aarón? Les dijo a María y a Aarón. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Luego se fue. Tan pronto la nube se apartó del tabernáculo, María se llenó de lepra y tenía la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón miró a María y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés: oh Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene y ya medio consumida su carne.
Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ruego Dios que lo sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, si su padre hubiese escupido su rostro, no se avergonzaría durante 7 días. Sea expulsada pues fuera del campamento durante 7 días y después volverá a la congregación. Y entonces así fue María, estuvo 7 días fuera del campamento y el Señor por misericordia la sanó. Pero qué ejemplo, qué tuvieron que hacer, ¿verdad? Fíjese lo que le había dicho Aarón a Moisés, porque locamente hemos actuado. Y locamente actuamos, hermano, cuando le lanzamos o cuando estamos levantando falsos testimonios, estamos hablando mal de personas, ¿sí? Y fíjense, esa murmuración lo que le trajo a María, la volvió leprosa. ¿Ah? Ese pecado, por estar hablando por atrás de Moisés. Lucas capítulo 6, versículo 37. Dice la palabra de Dios, del 37 al 42 del versículo. No juzguen, eviten de juzgar, no se les juzgará, no condenen, no se les condenará, perdone y se les perdonará. Entonces, si yo estoy juzgando y yo estoy viendo que estoy haciendo mal, yo tengo que pedirle perdón a esa persona. Ahora, ¿quién le ha pedido perdón aquí a la persona a la cual usted le ha lanzado un rumor? Muy poco. El perdón es cuando la persona que te perdona a ti, te perdonaba en ese momento, te daba el golpe y ese era el perdón. Y ya no te hablaba más. Después del chisme, ¿qué era lo que se producía? Una división, una fractura, una destrucción de esa amistad. Y eso es lo que lleva. En la misma iglesia, hermanos que no se hablan por un comentario, ¿sí? Está dividida la iglesia, un sector para acá, otro sector para acá, otro sector para acá y otro sector para acá. El Señor nos manda que pidamos perdón, ¿sí? Pidamos perdón por la opinión mal dada, opinión negativa mal dada. Isaías capítulo 11, versículo 3, mire lo que dice. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias, por la pinta, ni tomará decisiones basadas en rumores o lo que oigan decir. Sí. Isaías 11, capítulo 3. Capítulo 11, versículo 3. Corrijo. Capítulo 11, versículo 3. Fíjense. En primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, refiriéndose a las apariencias, fíjense. Cuando el pueblo de Israel quería el rey, que dijo, no, queremos un rey. Entonces, Saúl, ¿verdad? El rey, ¿verdad? Bueno, Saúl. Entonces, mire cómo dice la palabra de Dios, el Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, al profeta Samuel, no te fijes, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura. Debe ser que Saúl era bastante alto y bien parecido. No te dejes impresionar por la apariencia y por la estatura. Pues yo, dice el Señor, yo le he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y fíjese lo caro que le salió Saúl al pueblo de Israel. Un rey desobediente, un rey rebelde, ¿sí? Un rey que ya venía con la no aprobación por parte de Dios. Pero el pueblo se fijó y le decía a Samuel, no te fijes por la apariencia, no te fijes por la carrocería.
Tienes que ver cómo está el motor. ¿Ah? Está parado ahí, oye, se ve bonito, pero tú no sabes si el motor prende o anda. El chisme o el rumor que hacemos en un juicio, entonces, fíjese, y muchas veces, hermano, y me consta, porque yo lo hice. Oye, mire, usted sin tener, sin costarle a usted, sin usted tener la prueba, si usted conocerlo, usted lo jugaba mal ya. Mire, no, y a veces le dicen a uno, no, se pone uno a hablar con la persona, mire, tú sabes que fulanito de Stalin es esto y aquello, ya yo sabía, ya yo lo sabía. Dígame esas apariencias, usted no ve cómo habla, usted no ve cómo esto, cómo aquello. Puede ser que en muchas oportunidades sea cierto, pero de una vez uno va con la vara, de una vez, a medir, de una vez. Yo ya sabía, eso para mí ya no me causa impresión. Pero si usted ya sabía, ¿por qué no lo pasó? Amén. Si usted está en los caminos del Señor, ¿qué es lo que usted debe hacer? Si usted ya lo sabía, ¿sí? Llamarlo, ¿sí? Usted tiene que hacer es constructivo, un juicio constructivo y no un juicio destructivo. De una vez es sacarlo. No, yo no le voy a hablar, no, me viene, no, sape. No, así no es. Así es lo que el Señor no quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Fíjese en Eclesiastés capítulo 7, versículo del 21 al 22. Dice así Eclesiastés: no hay que poner atención a todo lo que dice la gente, así no oirás cuando hable mal de ti quien está a tu servicio. El 22 dice: pues sabes muy bien que también muchas veces tú has hablado mal de otras personas. Y así es, hermano. Mire, a veces uno habla de la persona y es hasta peor que esa persona de la cual uno está levantando esos comentarios. Entonces, ¿quién es uno para ponerse a hablar comentarios, ¿no?, de cierta persona? Para destruirla, para desacreditarlo, para poner el nombre de él mal, para dar opiniones negativas, ¿sí? Y hasta que desde el punto de vista secular no te dan un tape quieto a ti, pues ahí tú te quedas quieto. Te lo dio más rápido el secular que la reflexión de la palabra del Señor. Y así es, ¿verdad? ¿A cuánto no le dieron aquí un tate quieto? ¿Verdad? ¡Ah! Sí, fíjense, hay un dicho que dice así, mire, con respecto al chisme, a la murmuración, ¿sí?, a la habladuría, ¿sí? Dice así: el diablo se sienta y empieza a escribir y luego dicta el chisme. No, que me lo dijo el hermano, mire, yo te voy a decir este chisme, mire, yo te voy a decir este cuento, mire, este cuento llanero de esa cuestión. Mira, mire, ¿quién se lo dijo a usted? No, a mí me lo dijo el hermano tal, y me lo dijo el hermano tal, y me lo dijo y me lo dijo aquello, que se lo dijo el diablo. Así es. ¿Sí? No se lo dijo el Espíritu Santo, ¿verdad? No. ¿Verdad? Recuerde que solo el Señor, que conoce el corazón del hombre, puede realizar juicios definitivos. Él sabe cómo está nuestro corazón. Él sí examina nuestro corazón. Él no nos examina por fuera. ¿Ah? Tuviéramos todo ponchado, ¿verdad? Y a pesar de todo, examina nuestro corazón y estamos ponchados, pero su misericordia es grande y poderosa. ¿Ah? Amén. Gracias a Dios que es misericordioso. ¿Sí? Mateo capítulo 7 versículo del 1 al 2 dice: no juzguen a los demás para que el Señor no los juzgue a ustedes, porque se les juzgará de la misma manera que ustedes juzgan a los demás. Con la misma medida que ustedes midan, el Señor los medirá a ustedes. Y
de la basurita que a veces hay en nuestros ojos y la viga en el ojo del hermano, la basurita que hay en el ojo del hermano y el tronco, el metro de Caracas que uno tiene aquí dentro del ojo, ¿verdad? Ustedes han oído esa historia. Bueno, eso está en Mateo capítulo 7, ¿verdad? Del 1 al 6, ¿sí? Y en adelante dice y hace esta pregunta, mire, el Señor hace esta pregunta, ¿no? Esta es palabra de Dios, dice así: ¿por qué te fijas en la basurita? En la basurita, en el granito que te cayó, que tiene en el ojo tu hermano, y no te has dado cuenta del tronco que tú tienes en el ojo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hace esta pregunta en el versículo 4, en el versículo 4 dice: ¿cómo te atreves? Oye, pero usted sí tiene riñones de hablar bobería contra su hermano. ¿Cómo se atreve usted? ¿Cómo nos atrevemos, man? Oye, tenemos los riñones grandes, ¿eh? ¿Cómo se atreve a decirle a tu hermano: déjame sacarte la basurita de tu ojo, mientras que yo tengo, ¿sí?, un tronco en mi ojo, ¿verdad? Hipócrita, primero saca el tronco de tu ojo y verás mejor para sacar la basurita de tu hermano. Entonces fíjense, el Señor nos enseña que la falta que vemos en la otra persona siempre es pequeña. La falta, el pecado que usted ve en la otra persona es realmente insignificante a los pecados o la falla que usted tiene. Y con eso damos juicio. Oye, pero ¿cómo se atreve usted? Usted se ha atrevido, le decían a uno antes. ¿Cómo somos de dados así? Como le dijo Moisés, como le dijo Aarón a Moisés. No, es que dimos una opinión loca y así somos locos. Nos concentramos en las fallas de los demás cuando deberíamos estar esforzándonos por mejorar nuestras propias fallas y así evitar juzgar a los demás. ¿Sí? Y muchas veces, claro, hermano, y muchas veces, como ya sabemos, como cuando estábamos en el mundo, que no teníamos la guía del Espíritu Santo, no teníamos el fruto del Espíritu Santo, porque fíjese, de los nueve frutos que hay en el Espíritu Santo, mire, vamos a hacer aquí dos de los frutos del Espíritu Santo. Uno es amabilidad. La amabilidad quiere decir que usted tiene que tratar bien a los demás. Pero si usted no tiene el fruto del Espíritu Santo, usted no tiene amabilidad. Y usted se va a poner a hablar y a calumniar y a murmurar de las personas. Entonces, tratar bien a los demás con gentileza. El otro fruto del Espíritu Santo es: usted tiene que ser bondadoso, o sea, usted tiene que ser tolerante, usted tiene que respetar a los demás. Ya por ahí estamos ponchados, hermano, ¿eh? Por ahí está ponchado la gente que no tiene la mente de Dios, la gente que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene, por lo tanto, no ha nacido de nuevo y no tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Y otro es el dominio propio, hermano. Como decía mi mamá, frénese, contrólese, controle esa lengua, controle esa manera de ser usted, ¿sí? Tenga templanza, ¿sí? Y dominio propio es controlar nuestros malos deseos. Eso es tener dominio propio. Entonces dice la palabra de Dios: oye, tú no eres nadie para ponerte a hablar de la persona. Si tú vas a hablar que esa persona tiene error, que tiene errores, más errores tienes tú, ¿con qué moral vas a hablar tú? Oye, pero tú sí eres cara dura. Palabra cierta. Razones, ahora fíjese las razones que tenemos para no juzgar, para no levantar calumnia, falsos testimonios, mentiras, ¿sí? Primero, ¿qué dice el Señor? Evite, no lo haga.
Dice la palabra de Dios, es una orden, es un mandato de parte del Señor. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Juan 7:24, dejen de juzgar por las apariencias y más bien juzgue correctamente. Cuando usted juzga correctamente, usted está reprendiendo a la otra persona para hacerla salir de la idea de que está mal. Usted la va a hacer llevar a que eso no se debe hacer. ¿Sí? ¿Sí? En Mateo 7:1 dice, no juzguen a los demás, no juzguen a los demás, nos lo vuelve a decir. Otra razón para no juzgar, uno tiene que pensar antes de actuar. ¿Sí? Piense antes de actuar, no seas como Miriam y como Aarón. No, Moisés, hicimos todos esos comentarios a lo loco, mire las loqueras, mire lo que me pasa por andar de loco. Conecte esas neuronas, por eso algo Dios se la dio. Tiene que conectarse mental aquí con el corazón. Tiene que estar ese corazón limpio de ¿qué? De odio, de resentimientos, ¿sí? ¿Sí? Tiene que estar ese corazón libre de no perdonar, hermano. Tiene que tener, usted tiene que estar en sintonía con mente y corazón de Cristo. Amén. En una prédica que dimos, si usted no está en sintonía, si usted no tiene una mente de Cristo, usted esto le va a parecer como, ay, pero ese hermano sí está hablando pistolada, chico. Oye, ese hermano habla como bobera, chico. ¿Y qué es eso de verdad? Voy a esto está perdonando. No, ese hermano a mí me arruinó la vida. Mire, toda la bobera que habló de mí, y mire cómo me puso, y lo voy a perdonar. Cuando lo vea, le tiro del carro y le doy un pescozón ahí. Esa es la conducta no cristiana. Esa es la conducta no cristiana. Y todavía han pasado años y hay iglesias que están divididas. Hay iglesias que hermanos están por un lado y el otro, y no, yo soy más santo no que este, no, el hermano doble doctrina, falsa doctrina, no, ¿qué es eso? Es un mismo pensar, un solo cuerpo, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, una solamente en Cristo, un corazón en Cristo. Piensen antes de actuar, no por lo exterior, no se dejen llevar por el carapacho, no se dejen llevar por la carrocería, no se dejen llevar por la pinta. Juan 8, capítulo 8, 7 dice, si alguno de ustedes nunca, entonces fíjense, oye, me voy a yo poner a levantar falsos testimonios. Oye, yo tengo que aplicar, fíjense, oye, el Señor Jesucristo cuando dijo en Juan 8:7, cuando iban a apedrar, porque en el pueblo de Israel anteriormente a los adúlteros o a cualquier tipo de pecado lo apedraban, hermano. Ahora, tenía suficiente moral esa gente que iba a agarrar piedra para apedrearte y matarte porque tú eres adúltero. ¿Cuántos adúlteros no tiraron piedra en años anteriores y mataron gente también? Y hasta peor eran, y se atrevieron a lanzar piedra y apedreaban a las personas. ¿Ah? Ahora, el que esté libre de pecado, el que nunca haya pecado, pues empieza a tirar chisme. El que sea perfecto, que tire chisme. Dice la palabra de Dios en Juan 8:7, si alguno de ustedes nunca ha pecado, entonces juzgue. Tire la primera piedra, nadie. Entonces nadie viéndose en su condición, que va, no, yo tengo, ella ha adulterado con 4, yo he adulterado con 10, no, yo tiro la piedra. Concha, se robó un pollo, yo me robé millones, no, yo qué va, yo no tengo moral para tirar la piedra, no, qué va, no. Y así somos, ¿no? Otra razón para no juzgar, usted tiene que tener, como habíamos dicho, el fruto del Espíritu Santo. Usted tiene que tener amabilidad, usted tiene que tener bondad, y eso se traduce en respetar.
no juzgar. Usted tiene que tener, y sobre todo, frénese, tenga dominio propio, ¿sí? Frene ese impulso, ¿sí? Frene esa lengua, domínese antes de levantar un falso testimonio que a usted ni le consta. Y si a usted le consta, usted no es nadie para levantar, porque usted es peor que esa persona, pues. Usted tiene más pecado que esa persona, usted tiene más falla que esa persona. Fíjense, tenemos que tener lo que se llama ser empático. Usted tiene que tener empatía. ¿Y qué es la empatía? La empatía es no juzgar comprendiendo por qué razón esa persona que se comporta así es así, pues. Oye, usted tiene que ponerse en los pantalones de la persona, usted tiene que agarrar los zapatos y la maleta que le hablé de esa persona, ¿sí? Oye, usted tiene que hacer primero un análisis. Oye, esa persona es así porque tuvo una crianza así, tuvo una crianza asada, tuvo papá, no tuvo papá, tuvo abuelo, no tuvo abuelo, no tuvo ni mamá, ni papá, ni primo, ni esto, ni aquello, no fue a la escuela, no fue a esto, se ha levantado en la calle, todo eso usted lo tiene que ver, ¿sí? De la persona. Pero ahí está usted, para ese tipo de personas que no tuvo mamá, no tuvo papá, no tuvo abuelo, no tuvo alguien que la corrigiera, ahí es donde entra usted a corregir a esa persona con amor, a reprenderla, a hacerle ver que así no se hacen las cosas, hacerle ver el mal o el daño o en el error en que esa persona está, pero en el amor de Jesucristo, ¿eh? Como dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo capítulo 3, 16. La Biblia fue hecha para esto, ¿verdad? Y para vivir como Dios manda. Amén. Fíjense, otra razón por la cual usted no tiene que juzgar. Entonces tiene que mirarse a usted mismo. Romanos capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice Romanos capítulo 2, versículo 1? Dice, así que tú crees que puedes condenar a esa gente. Nada de eso. Tú no tienes por qué juzgarlo. Cuando los condenas, te condenas a ti mismo, porque tú también haces lo mismo que ellos hacen. Usted hace lo mismo que ellos, entonces ¿por qué usted va a hablar? Es más, mire, usted hasta es peor que los demás. Ese hombre del cual usted va a hablar, a juzgar, es un angelito al lado suyo. Usted es tremendo Satanás al lado de esa persona. Entonces, ¿con qué moral? ¿Cómo se atreve? ¿Qué riñones? ¿Ah? La otra razón para no juzgar es que, entonces fíjese, debemos bendecir, debemos orar, debemos perdonar a todas esas personas que alguna vez, han pasado 20, 30 años. Oye, Señor, no, bueno, Señor, yo perdono a esa persona, Señor. Y si el Señor le pone la prueba, le pone un quiz y le pone a la persona, porque así es, mire. Entonces dice la palabra de Dios que usted tiene que bendecir, usted tiene que orar, usted tiene que pedirle perdón a esa persona que le levantó el rumor. No importa el rumor que fue, no importa el rumor que fue hace 20, 30, 40, una semana, 5 años, el rumor que hizo que tu negocio se viniera abajo, el rumor que hizo que tu imagen se viniera abajo, no importa, usted tiene que perdonarla. Usted tiene que orar por esa persona, usted tiene que bendecirla. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 44 dice, pero yo, el Señor, les digo, amen a sus enemigos. Ay, pero Señor, amen a sus enemigos. No, que Él me levantó, amen a sus enemigos, chicos. Ámalo. Y oren por quienes lo injurian. ¿Qué es injuriar? Ofender, insultar. Ay, pero mire, lo que pasa fue que él habló, oye, pero es que si le hubiese hablado esto, pero habló esto, ¿cómo lo voy a perdonar? Tiene que perdonarlo.
Lucas capítulo 6, versículo 27. Dice, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por aquellos que los lastiman, los hieren y los dañan. Amén. Ya vamos a terminar, hermano, ya vamos a terminar. Fíjense la palabra de Dios como dice Proverbios. Proverbios capítulo 21, versículo 2. Al hombre le parece bien todo lo que hace. Al hombre le parece bien todo lo que hace. Pero el Señor examina el corazón. El Señor no se va a llevar por la apariencia. El Señor no se va a llevar por la característica, por la pinta. El Señor no se va a llevar por la carrocería. El Señor examina esto, mire, le importa esto aquí. ¿Ah? Y fíjese en Proverbios capítulo 6, versículo 28. El malvado y el chismoso fomentan enemistad, división entre los amigos. Y es verdad, hermano. Pero ahí usted tiene que entonces salir, perdonar, orar y bendecir, como dice la palabra de Dios. Bueno, ya eso pasó y bueno, pasó, Dios lo bendiga y no te voy a golpear, Montúfar, tranquilo, ¿sí? Yo te perdono, es tanto te perdono que te fuiste sin ningún trabajo porque te lo merecías, ¿no? Pero bueno, no, mentira. Jeremías capítulo 6, versículo 28, para cerrar ya. Todos ellos son rebeldes, dice el Señor, y van sembrando calumnias por todos lados. Son como el bronce y el hierro, son corruptos y destructores. Fíjense cómo es el chisme, cómo es la calumnia, cómo es juzgar negativamente. Usted va destruyendo, ¿sí? Usted va sembrando enemistad en su familia y en la iglesia. Entonces fíjese, hermano, fíjese lo poderoso. A mí me gustó mucho el mensaje. Y de verdad que cuando estaba desarrollando lo que el Señor me puso acá, pues iba viendo, oye, de verdad, situaciones en la cual uno se ve involucrado. Fuimos calumniadores, así sea, no, pero hermano, yo levantaba calumnia, pero era chiquita, era sutil, así. Era una cosita pequeñita así, no, igualito, hermano. Igual. Entonces el Señor te manda, oye, te levantaron una calumnia, estás todavía con el reconcomio, ¿sí? ¿Sí? Estás todavía con el reconcomio. Perdona, ora, bendice al chismoso, al que te calumnió. Eso es lo que el Señor nos manda. Y usted, antes de levantar una calumnia, usted lo que tiene que hacer es tener dominio propio. Decirle a la persona, no, mira, ¿sabe cómo es la cosa? Que, mira, el Señor nos manda, porque usted tiene que corregir a esa persona que le va a meter el chisme así. Si él no sabe, usted tiene que corregir. No, mire, el Señor manda que los chismosos no entrarán en el reino de los cielos. Está como en estos días cuando estuvimos por acá en el evangelismo allí, se acerca un señor, se vino 2 veces aquí, y entonces cuando una de las hermanas dijo que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, el Señor agarró y se fue, pegó la carrera, lo espantó. Entonces, hermano, evite injuriar, evite levantar falsos testimonios, frénelo, tenga dominio propio, perdone, ¿sí? Ore, bendiga a esa persona, hágale ver del error, ¿sí? Como dice la palabra, porque la palabra de Dios dice que en segunda de Timoteo, capítulo 3, al versículo 16, dice que la palabra de Dios pues nos enseña la manera como nosotros tenemos que vivir, ¿verdad? Como Dios manda.